Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE, miembro de la ISA, de ISACA, el OWASP, la ACM. Esta vez les traigo un curso de redes, no sin antes mencionar que todo este material es para el apoyo a los alumnos que van a tomar el curso tanto de cómputo forense como de ethical hacker. Hemos notado que alguna de sus debilidades es que quieren aprender Kali Linux, pero muchas veces no tienen conocimientos básicos de GNU Linux, no tienen conocimientos de redes, ni tienen conocimientos de nada de instalación de un IDE, ni de las herramientas para la programación en Python, Ruby y Perl. Es por eso que hemos hecho estos cursos para ayudarlos a mejorar esas habilidades. Dicho eso, vamos adelante. Voy a iniciar esto. Venga. Ok. Bueno, pues el curso es redes informáticas o computacionales. Yo soy el fundador. Esta presentación es Creative Commons. Son libres de distribuir, de modificar, más no asimismo de venderla. Empezaré por cuestiones básicas, pero entretenidas. Realmente antes la telefonía, o como ustedes, el inicio de lo que vendrían siendo las redes, pues no necesariamente tiene que ver con lo que ya conocemos actualmente como el Internet, o el tú bajarte una aplicación, utilizar WhatsApp, utilizar Telegram, todo eso ya son aplicaciones de alto nivel. Antes era más que nada como la telefonía, y utilizabas a estas, nuestros conmutadores o nuestros routers vendrían siendo personas, o en este caso mujeres, que eran las operadoras de las telefónicas, que básicamente tenían que cambiar o switchear, o sea, físicamente muchos de los nodos y muchas de las clavijas para conectar las llamadas. Y inicialmente no cualquier persona podría tener un teléfono, había quizá por pueblo o por condado, había 5 o 6 teléfonos, cabinas, a donde tú te acercabas y pedías que te hicieran una llamada. Las personas de antes deben de tener totalmente conocimiento de esto, pero para tenerlo a un punto de vista, lo que viene siendo con ahora las redes, pues esto vendría siendo algo muy parecido a lo que conocemos como peer-to-peer. Cada que tú subes un archivo al Ares, al Emul, al Kazaa, a todo ese tipo de redes peer-to-peer para que se comuniquen y se manden los archivos entre sí, digamos que ya ahora no hay nadie que esté cambiando las clavijas, pero sí va de punto a punto. Las comunicaciones generalmente fueron hechas para eso, para que una persona se comunique a distancia con otra persona, o envíe un mensaje, o envíe una carta. Y bueno, aquí tenemos otra señorita de esas que se dedicaban a operar y cambiar todo este sistema de telefonía. No olviden dejar aquí abajo sus preguntas, cualquier cosa le estaré atendiendo más adelante. Solo denme oportunidad de verificar que vamos todo bien. Ok. Sí, no olviden dejar las preguntas aquí abajo. Entonces, bueno, básicamente para conectarnos con otra persona ocupamos un número de identificación o un número IP, y tenemos que pasar por estos ISPs que se llaman Internet Service Provider, o proveedor de servicios de Internet. Dependiendo de tu país, dependiendo incluso hasta de tu ciudad, pues cambian estos proveedores. En México son muy comunes Megacable, Telmex, Total Play, todo este tipo de cuestiones. En El Salvador yo sé que está Tigo, así. Entonces, pues digamos que según el país, pues van cambiando estos proveedores. Estos te permiten conectarte al Internet. Son estas nubes de aquí. Y hacen que una persona pueda comunicarse por otra, pero pasan por estos proveedores que a la vez se comunican por Internet. Algo a tener en cuenta es que el Internet no todo es accesar por medio de direcciones IPs. Las direcciones IPs, pues recordarlas sería un rollote. Digamos que para si tú tuvieras que acceder a Google mediante la dirección 68.39.150.27,
Pues dirías, no manches, ya se me olvidó cómo entrar a Google y tendrías que estarle preguntando a todas las personas y esto no es conveniente para el Internet. Es por eso que existen estos top level domains o se les asignó ese servicio de nombres de dominios en donde tú puedes poseer un .com, puedes poseer un .net y puedes poseer ciertas cosas. Algunas están reservadas para instituciones educativas, incluso para el sector gubernamental. Esto hace como sectorizar y que sea más fácil la nomenclatura o que estos nombres los podamos recordar y asimismo entrar a las páginas, ya que no importa qué IP esté detrás de este dominio, hay un servicio llamado DNS que sirve para controlar estos nombres y la asignación a las IPs que tienen. Para no hacerlo más extensivo, pues bueno, los comercios, ustedes pueden comprar un .com, este .com lo redirecciona a un hosting y ahí ya tiene su página. Puedes comprar un .edu, pero estos no, estos ya están más restringidos por el gobierno para que las instituciones educativas tengan que presentar cierta documentación para que no cualquiera pueda tener una .edu. Por eso es que ahora la mayoría de la gente pone .academy o no sé qué, pero eso es una total farsa, tengan mucho en cuenta eso. Solamente cuando es una .edu, .mx, estás validando que tienen toda la reglamentación para operar como una institución educativa. Si no tienen estos dominios, quiere decir que están usurpando pues esta entidad. Un .gov.mx es para Gobierno de México, con .gov con V, esta sería para Estados Unidos, las .org son para ONGs, organizaciones sin fines de lucro, como lo viene siendo la OMH, que es una institución para apoyar la cultura en seguridad informática, más sin embargo no quiere decir que aquí no puedas incluir cuestiones comerciales, no estás limitado. Al tener un .org, es algo que también quiero mencionar, los dominios básicamente sirven como para que tú tengas un lugar o tengas un espacio internet y le vayas dando el rubro a tu negocio. Pero eso no quiere decir que no puedas montar quizá una plataforma de pagos en línea en una .org o en una .net o en una .com. Esto solamente sirve para que los nombres estén asignados a ciertas IPs y facilitar esa comunicación en internet. Los .1000, sitios militares, esos tú no puedes registrar ninguno de ellos, y los .net, que esto debería de ser para los proveedores de servicios o de internet, lo cual no es totalmente cierto. Tú no entras a telmex.net, entras a telmex.com o telmex.com.mx. No obligan realmente a las empresas a que sigan esta nomenclatura. No entras a totalplay.net, o sea, entras a totalplay.com. Eso es porque, pues a nivel burdo, a nivel coloquial, solamente los .com se volvieron muy populares y casi todo está volcado ahí. Digamos que somos un poco tontos para ese tipo de cuestiones y tenemos sobresaturados los .com y no utilizamos la gran diversidad de extensiones que podemos llegar a manejar en Internet. Bien, pasamos también a más como de este diagrama. Bueno, esos 4 diagramas, es como en las redes antes. Ahora ese tipo de topologías ya no se ve mucho. Tenemos lo que es una red de estrella, la red de bus, la red de anillo, la red de árbol. Ahora el Internet es más que nada como un híbrido de todas estas comunicaciones. Yo estaba comentando con unas personas que, por ejemplo, la gente dice, no, pues es que la red LAN, ¿cómo hago para que mis ataques o cómo hago para que mis cosas salgan de la red LAN? Estoy atrapado en mi red LAN, no sé qué hacer. Entonces, eso es realmente una bobería, es una tontería. Más bien, no conoces de protocolos, no sabes cómo poner ese puerto o redireccionar quizá MeterPreter o tus herramientas de hacking, abrir esos puertos en tu firewall para que salgan o para que tú tengas una redirección de puertos. También que tus máquinas virtuales debes de tenerlas bien configuradas, no siempre NAT es la mejor ocasión, también lo puedes tener en modo bridge. Entonces muchas veces tiene que ver con esta deficiencia en el aspecto del conocimiento de redes, porque si algo te funciona en tu LAN, de hecho hay unas cosas que no es tu LAN, cuando es una cuestión de casa se le llama home network, o sea, no vendría siendo una local network. También se les conoce que debería de haber una que son para la metropolitan o las tipo MAN. Entonces, todas las telecomunicaciones que tenga tu ciudad o una ciudad inteligente no necesariamente son LAN, sino que ya son MAN. Entonces, básicamente es solamente
es la forma de separar estas redes y que de una no choque con otra, o que una red local tiene ciertas IPs y tiene ciertas cuestiones restringidas para que no choque con el tráfico del exterior. Pero si algo ya te está funcionando de manera local, solo tendrías que checar en tu router o tendrías que checar en tu firewall cómo hacer ese mapeo hacia el exterior con tu dirección IP para que todo este tipo de cuestiones las puedas estar proyectando hacia afuera. Pero casi todo les permite eso. Todas las conexiones de ADSL, cuando tú tienes un proveedor de internet, más que a veces las redes cableadas o las redes que utilizan megacable o utilizan otro tipo de sistemas en donde la comunicación es coaxial, ahí sí estás dentro de una mega LAN, pero pues eso es por deficiencia de tu ISP. Tu ISP no te entrega siempre una dirección IP pública a ti, sino que te compartes tú esa dirección pública y solamente eres un nodo más. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Yo mucho tiempo trabajé con la gente, o sea, proveedores de ISP que manejaban la red por cable coaxial y tuve muchas deficiencias cuando yo quería hacer servidores porque no me entregaban una IP pública. Entonces, eso quizá es la mayoría de las cosas. Ya en la actualidad sería muy raro que alguien me dijera, no, es que yo utilizo una red de anillo, por eso tengo que pasar a una computadora para que luego esa otra computadora pase el archivo a la que sigue. O sea, eso ya no es muy útil. Más que nada, a veces no saben mapear, no tienen conocimiento de cómo configurar su propio router o su propio firewall que les ha dejado su ISP y esto no les permite mapear los puertos hacia el exterior. Bien, siendo más extensivo en esto, ahí puse un pequeño diagrama en donde se manejan lo que las redes LAN, WAN y MAN. Como ya lo dije, las MAN, la gente se dice, no, ahora también ya no sé, la LAN, ahora la WAN, ahora también un MAN. Bueno, eso de la MAN no se preocupen demasiado, es como una red LAN, pero que sirve para comunicar ciudades o comunicar estados. Pero eso lo conoce como metrópolis o Metropolitan Area Network. Básicamente, todos tienen la misma cuestión jerárquica abajo. Puedes tener clientes, puedes tener servidores, puedes tener dispositivos móviles, es decir, no hay una limitante. No quiere decir que las redes LAN, a diferencia de las redes que van por internet, sí acepten iPads o sí acepten cierto dispositivo o cierto sistema operativo. Todos los sistemas operativos utilizan protocolos y estos protocolos sirven para hacer estas redes LAN o estas redes WAN. Abajo muestro un pequeño diagrama que con eso les quiero dar a entender que eso se llaman algoritmos de ruteo. Todo lo que hace posible el Internet, de que, oye, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que entro con Google y que me comunico con Yahoo y que desde mi computadora tengo abiertas 100 pestañas en el Firefox y estoy entrando a todos los sitios a la vez y esto no se satura o no se colapsa la red por estar haciendo distintas peticiones? Es porque tenemos algoritmos de ruteo. Estos algoritmos hacen que sea muy eficiente y pues eso sí varían dependiendo del protocolo, dependiendo de la marca del switch. Aunque utilicen el mismo protocolo, a veces hay algoritmos más eficientes en la forma de ruteo. De hecho, Cisco tiene propios algoritmos, ya que ellos mismos vieron ciertas deficiencias en implementarlo sin esta sofisticación en la parte del ruteo. Y bien, ¿qué hace posible esta comunicación? Pues no solamente, digamos que no nos conectamos un cable a nosotros mismos y ya estamos en la Wi-Fi. Esto tiene que ver más con estos dispositivos de red o estos NICs. NIC es esta tarjeta de red. Una tarjeta de red puede ser cableada, puede ser por medio de wireless, incluso puede ser una red por medio de Bluetooth o de USB. Es decir, no está limitado únicamente a la parte del protocolo TCP/IP ni nada de eso. Anteriormente utilizábamos estos switch, como el que se ve azul aquí en la pantalla, eran más pequeñitos, nuestras redes no superaban el tener 5, el que tenía 5 o 6 computadoras, pues ya tenía demasiadas, no era tan común que una persona pudiera tener hasta 5 o 6 IPs al mismo tiempo. Actualmente se dice que cada persona genera en promedio de 3 a 4 IPs. O sea, tú eres dueño de la IP de tu computadora, la IP de tu celular, la IP de tu Roku o el aparato que utilizas para ver Netflix, tu Apple TV o algo,
y la IP de tu Xbox o tu PlayStation, entonces quiere decir que tú como individuo no tienes una IP, ya estás utilizando varios dispositivos y eso crea un overload, una complejidad en la red. Los switches que vemos en la parte derecha, esos blancos, ya es la evolución de los subs. O sea, vieron que tenemos que conectar demasiadas máquinas entre nosotros, entonces estos aparatos que incluso ya soportan 24 puertos, 32 puertos, o sea, ya tenemos switch más avanzados para las empresas y poder hacer redes muchísimo más grandes. De ahí de los switches fue evolucionando hasta que ahora ya tenemos los centros de datos o data centers, que ya son infraestructuras más complejas, en donde no solamente tenemos NICs, sino tenemos cuestiones de almacenamiento, storage, y tenemos cuestiones específicas para el ruteo, específicas para la ciberseguridad. Ya se vuelve una cuestión ya de elementos. Miran que para qué pongo esta imagen, pero a mí me pareció bastante importante. Realmente también eso va por un cable en la mayoría de las veces. Las redes inalámbricas no son tan sofisticadas hoy en día. Sí, ya empieza a haber internet satelital de alta velocidad en muchas comunidades a las que no tienen acceso a estos ISPs o a estos proveedores de internet masivos. Pero, por ejemplo, para tú comunicarte de aquí a Europa o tú cuando te comunicas con África, pues no crean que es gracias a la infraestructura inalámbrica o que el paquete se va volando, no. Hay, de hecho, fibra óptica por debajo del océano que atraviesa y hace conexiones para que nosotros podamos tener esta gran red de redes. Y utilizan este tipo de infraestructura. Está la fibra óptica, que es lo más novedoso. Simplemente está como hecho precisamente de fibra de vidrio o glass fiber, es el core, y la velocidad es muy alta, la latencia es muy baja y los componentes realmente cuando ya lo haces de manera masiva son de bajo costo. No representa tanto gasto en cobre ni tanto gasto en otro tipo de materiales que se utilizaban mucho para el cable de red, el que es 10 base T, y el cable coaxial, que es el cable que te entrega la telefonía de cable. Lo más común, cuando ustedes conectaban su televisión, de que voy a conectar el cable para que se vea la tele, pues ustedes conectaban algo como esto, el que se ve en la parte superior, que dice cable coaxial, y estos sí tenían un recubrimiento de aluminio, o sea, eran cables incluso que pareciera que iban a ser mejores, pero no, ha llegado nueva tecnología a desplazar este cable coaxial con la fibra óptica. Bien, conceptos también básicos que deben de entender para la parte de redes cuando estamos llevando un curso de ethical hacking. ¿Qué tienen que ver? Bueno, mucha gente se queda en esto. Es que estoy en la red LAN y ahora que es una DMZ, muchas veces les digo, oye, es que no estás teniendo muchas dificultades para poder sacar tus ataques o para poder mapear tus puertos o para poder hacer algo. Lo que ocupo es que pongas esa máquina con Kali Linux en la DMZ. Se quedan así como, ¿qué es DMZ? O cómo funciona. No les estoy pidiendo más que excluyan o esa máquina me la dejen fuera en la zona desmilitarizada para que el firewall y el router que tienen no esté afectando las peticiones, no tengamos tanto bloqueo. De esta manera me dejan como expuesta esa máquina con Kali Linux y es más fácil que puedan estar realizando todos los demás ataques. Entonces, sí es bien importante este concepto de la DMZ. Por favor, investiguen. En todos los routers varía. Es muy sencillo. Realmente no es más que meterte, dar un par de clics a tu router y poner tu IP dentro de esa dirección. Es por eso que yo les recomiendo que se conecten mediante modo bridge. En su máquina virtual de Oracle VirtualBox le pongan modo bridge y esa máquina con esa IP la pongan ya después en la DMZ para evitar ciertos problemas de que nuestro firewall esté evitando que interactuemos con nuestro Kali Linux. ¿Qué más a tener en cuenta? Pues ya no solamente son computadoras, ahora también almacenamos mucha información. Estos discos duros y estos servidores que tienen terabytes y terabytes de información para guardarlos, se le conoce como una red SAN o una Storage Area Network. Entonces, ya también tenemos redes de almacenamiento que son las que hacen posible que tengamos tanta información y el Internet no colapse. Para ponerlo también de una manera muy sencillita,
La red WAN o Wide Area Network sirve para conectar dos redes LAN. Otro concepto a tener en cuenta importante es qué es un servidor NAT o qué es la Network Address Translation, que nos sirve para traducir las direcciones IPs locales para que desde Internet pueda un dispositivo como rutear y nosotros interpretarlas. Esto es muy utilizado por default en Oracle VirtualBox y también en VMware. Cada que ustedes configuran una nueva máquina, generalmente les va a dar el soporte de NAT. Es decir, solamente su máquina física es la que tiene la IP. Y a manera interna, mediante el protocolo de NATeo, hace que esas máquinas virtuales se comuniquen con el exterior, pero esto casi no nos funciona para las prácticas que se intentan desarrollar. Es bien importante que lo pongan en modo bridge para que esa máquina con Kali Linux tenga una IP que luego yo pueda poner en la DMZ o que pueda excluir o mapear ciertos puertos. Bien, continuando con esto, también quiero explicar las clases. Está la clase A, la clase B y la clase C. Estas clases se hacen para que precisamente no choque el Internet o para que una red privada no choque con una red externa. Eso lo hicieron ya que tenemos que limitar la cantidad de computadoras. Si solamente existiera la clase A, por ejemplo, pues sería dificilísimo porque una IP de China, o digamos que cuando se saturara el número de máquinas, una IP de China chocaría con una IP de México, una IP de México chocaría con una IP de Estados Unidos, o de Rusia, o de Japón, porque en algún momento estaríamos exhaustando estas direcciones. Pero mediante esta nomenclatura, nosotros podemos dejar ciertos espacios reservados o ciertas IP reservadas para las redes locales, de manera que estas redes LAN no interactúan o no chocan con las redes WAN. Y podemos asimismo subseccionar, crear máscaras de subred. Y bueno, esto lo irán viendo con más detalle cuando configuren una propia red personal. Realmente no es difícil, pero sí tenemos que tener mucho en cuenta qué segmentos están solamente dispuestos para las redes locales y qué otro tipo de direcciones IPs podemos utilizar para conectarnos al Internet. Otra cuestión, esto se divide del Internet, generalmente los paquetes que mandamos, en dos cosas. Una que es TCP, que es como tráfico controlado, o el Transmission Control Protocol, y lo que viene siendo la transmisión por UDP. Es una transmisión basada en datagramas mucho más rápida. Voy a poner dos ejemplos básicos de esto para asentar el tema. Comunicación por TCP/IP puede ser una FTP. O sea, cada que tú te metes a bajar un archivo, ocupas un usuario, un password, te metes, descargas ese archivo y cuando terminas de descargar ese archivo, lleva como un control. O sea, saben que has descargado ese archivo. Es Transfer Control Protocol o protocolo con control de transferencia. Eso quiere decir que hay cierto nivel en qué mandamos, qué recibimos y todo este flujo de datos. Va orientado mucho a conexión. Cuando nos conectamos a una página web, que entramos a yahoo.com, entonces es en el puerto 80. Eso también va por TCP, es una comunicación controlada. Pero ¿qué no es controlada? Donde ocupamos rapidez. Por ejemplo, los videojuegos. Cada que ustedes hacen videojuegos o llamadas o videollamadas, o llamadas por voz, ustedes han notado que cuando hacen una videollamada, si la otra persona tiene un internet muy lento, muy chafa, muy malo, pues obviamente como que se traba, como que el video no se ve bien, como que se cortan las palabras de repente. Oye, ¿qué me estabas diciendo? Se está cortando mucho el audio. ¿Por qué no decimos, se está cortando mucho el FTP o se está cortando mucho mi navegador web? Porque ese no se corta tanto. Esto va más, el perder datagramas o el perder esta calidad de servicio en las comunicaciones es algo más de las transferencias utilizando el protocolo de transmisión UDP, orientado a cuestiones rápidas como videojuegos, audio y voz. Bien. Eso es importante, pero antes, digamos que estas empresas, lo voy a poner aquí, está muy interesante, pero no es un protocolo para todo. Esto ya lo tenemos más estandarizado, pero antes la empresa Novell utilizaba Network, que era un sistema como para comunicar las redes entre ese sistema.
Binance Systems utilizaba Binance, Apple Computer utilizaba el famoso protocolo Apple Talk, y así sucesivamente. Entonces no estaba tan homologado. Antes cada proveedor tenía su forma de comunicar sus dispositivos. Actualmente ahora ya no son estos proveedores, de hecho muchos de esos protocolos han básicamente desaparecido, pero sí tenemos otros que han salido ahora a tomar ese terreno, como lo viene siendo Cisco, que ha implementado y tiene creación de sus propios protocolos de ruteo. Bien, ahora este diagrama que están viendo aquí en la pantalla, básicamente es cómo está hecho un paquete. Cada que yo digo, es que está mandando muchos paquetes o es que tengo pérdida de paquetes. Bueno, pues que es un paquete, es como esta estructura que yo muestro. Básicamente tiene un cabezal o este header. Esta es la parte más importante porque en el header sí se puede usurpar, lamentablemente, pese a lo que les hayan dicho en muchas clases de ingeniería de que la MAC address es imposible de espufear o imposible de falsear. Sí se pueden falsear estos cabezales. Es por eso que en la cabeza está la IP de origen y la IP de destino. Si alguien modifica uno de esos dos pequeños cuadritos, tanto el amarillo como el verde que tenemos ahí, el azul verdoso, esos dos pequeños cuadritos, ya estaría falseando la IP destino o la IP de origen. Todo lo que va en la parte azul, que es la mayoría o es nuestro payload o nuestra carga, ya serán los datos que viajan por ahí. Y bueno, ahora el Internet actualmente utiliza TCP/IP como un estándar más amplio, más sin embargo, como dije, todavía no lo es. Bien, vamos a pasar ahora a las capas de TCP/IP, ya como tal como protocolo, y explicar algunas cuestiones de cómo esto podría llegar a ser afectado por atacantes. Bien, tenemos en la parte de aplicaciones, que es la parte de hasta arriba, es básicamente la representación, cómo nosotros entendemos ya este Internet o cómo lo consumimos. No, pues yo consumo mis archivos por FTP. Yo cuando mando un email, cada vez que le doy send o le pongo enviar, estoy mandando un email que pasa por SMTP. Bueno, pues una forma de consumir el Internet ya es a nivel aplicación. Telnet, para conectarte remotamente a un servidor y administrarlo, al igual que Secure Shell. Y así sucesivamente, estos protocolos, ya cuando estamos a la capa de nivel de aplicación, es la forma como en la que estamos ya interactuando con el protocolo. El transporte se hace por TCP. El Internet Protocol es el que sirve como para rutear en primera instancia. Y luego ya tenemos la parte de interfase de red, que puede ser pues, cableada, por wireless, Bluetooth, etc. Ahora, ¿esto cómo es que es vulnerable? Ya están cada vez entendiendo más estos conceptos. Pues los atacantes, como se ve en el diagrama de abajo, pueden mandar, eso que ven ahí es una representación de un ataque sin flood, en el que mandamos tantas peticiones sin, nos debería contestar con un sin ACK, pero en ese momento nosotros cortamos la comunicación, ya no nos presentamos, de esa manera estamos como saturando los sockets o el nivel de conexiones que puede llegar a tener un servidor. Mandamos tantos paquetes en una forma no convencional, no controlada, como debería de ser TCP, y pues colapsamos esto. O sea, colapsamos este control o este ruteo, el sistema de ahora sigues tú, pues digamos que tenía 10 slots y yo he utilizado los 10, ya no hay un slot 11 para dar paso a otro usuario y que pueda consumir el servicio. La siguiente cosa que ven ahí es una representación de un ataque de MAC flooding. Esto ya es que sirve mucho para confundir a los switches y los routers. En este momento, como ya lo comenté anteriormente, pues estos dispositivos saben qué MAC address tiene y a qué IP está asignada. Pero si yo bombardeo y los atonto o digamos que los saturo, los estreso, pues puede que no sepan qué mandar a cada cosa y actúen de una forma como si fueran un U y estén mandando todo a todas las direcciones. De esta manera facilitamos mucho lo que es el sniffing o la captura de contraseñas o el pescar tráfico que va por la red. Primero tendríamos que hacer un ataque como este, ahí se ve en el diagrama de abajo. Tenemos una PC que ataca, que manda muchas direcciones fuente de source address o source MAC, entonces pues confunde a este router Cisco, de esa manera se confunde, se convierte en un U y manda todo el tráfico a todas, permitiéndome a mí capturar el tráfico y hacer técnicas de man in the middle para el sniffeo. Y bueno, eso lo quise poner por algo chusco,
pero no todas, o sea, las redes o algo que nos sirve para conectarnos con un dispositivo, no siempre es lo más sencillo. Una cosa es que me hagan una denegación de servicio en mi página web, yo no pueda entrar y aparezca cuenta suspendida o aparezca algo malo y yo no pueda accesar al sitio. Y una cosa muy grave es cuando estas comunicaciones delicadas se hacen con dispositivos que podemos tener bioimplantados en nuestro cuerpo, como la cuestión ya de los marcapasos, quieren hacer cuestiones de píldoras inteligentes, vacunas inteligentes, o sea, el que tú tengas algo que pueda tener una comunicación con el exterior está perfecto, mientras esa privacidad o seguridad pudiera ser blindada. Pero pues, ¿qué pasa si un atacante pues, te hace una denegación de servicio a tu marcapasos, le altera la frecuencia para que vaya más rápido y te explotes como una bomba a tu corazón, o que vaya tan lento que se apague, ¿no? Entonces, pues sí, es donde estas redes o estos protocolos cada vez deben de ser más cuidados porque no hemos visto realmente mucha robustez. Parecería que estos protocolos que utilizan estos dispositivos médicos utilizan algo muy diferente o un nivel de cabezales encriptados o que lleven muchos checks o mucho nivel de control en integridad, pero incluso son protocolos que han demostrado muchas más debilidades que TCP/IP. Entonces, para tenerlo en cuenta, te hacen un DOS y bye bye, pero de este mundo. Lo que sigue es la calidad de servicio. Quiero hacer extensión en que estos sistemas ya no pueden ser tan sencillos, ya se han vuelto muchísimo más híbridos con la inclusión de lo que vienen siendo las videoconferencias, el escritorio remoto, todo eso del teletrabajo, las bases de datos, todo hace un sistema muy robusto en donde tenemos que tener varias cuestiones para garantizar la velocidad y la calidad de servicio en cada uno de estos elementos y estos puntos. Ok, otra cosa a tener en cuenta es, como ustedes, no, para yo llegar a otra IP, digamos que sí voy brincando por varios lados. Para eso el comando traceroute o tracer en Linux les puede servir para poder checar alguna ruta. Así de, oye, para yo llegar a tal dirección, voy a ponerle traceroute o tracer. Y a mí dice, tuvo que brincar por todos estos nodos o todos estos lugares antes de llegar al servidor final que tú estás requiriendo. Es así que podemos ver que sí tenemos cierta cuestión de peer-to-peer muy apegado al Internet. El Internet anteriormente era una cuestión más de universidades, más de redes militares. Empezó como una red conocida como ARPANET. Ahora, pues es para todos. Nos comunicamos más de esta manera. No es más una comunicación lineal, para que se entienda. Creo que ya vamos a terminar. Cualquier pregunta, por favor, en los comentarios. No sin antes mencionar que vayan a estos sitios y estas organizaciones para obtener más información de seguridad informática, metodologías de pen testing y algunas herramientas incluso para seguridad web, estándares, etc. Recuerden, no se porten mal porque en la prisión no hay Wi-Fi. Les dejo mi correo en la pantalla. Vamos con las preguntas. Ok, importante. El curso de hacking ético se divide por niveles. Estamos haciendo un curso de cómputo forense, un curso de hacking ético. Estoy tratando de condensar muchísimo el temario para que lo puedan ver en el mayor tiempo posible, pero sí son aproximadamente 3 o 4 sábados de entrenamiento en los cuales también les estaré dando prácticas, estaremos viendo mucho laboratorio. Yo siempre me pues destacado en esa parte por siempre hacer demos, por siempre integrarlo y hacer que ustedes mismos vayan aprendiendo. El curso se va a dar por GoToMeeting, tendré la oportunidad de ver sus propios escritorios, asimismo como ayudarles a configurar por AnyDesk alguna cuestión que no sepan configurar su máquina virtual, que no sepan cómo es la sintaxis de las herramientas. Todo esto lo iremos viendo a detalle a lo largo del curso. Ok, ¿dónde vendemos las playeras? Muchas gracias por preguntar. Esta es una edición vieja. Esta edición no la vamos ya a vender. Tenemos una nueva edición que se llama No te portes mal, porque en la prisión no hay Wi-Fi. Las playeras van a tener un costo de 500 pesos, ya con el costo del envío.
Ok, quiero montar un servidor, ¿cómo lo puedo hacer? Bien, no ocupas nada, lo que ya te mencioné ve a ver este video, complementalo un poquito con el curso que también hice de Linux. Voy a dar quizá uno de servidores, me diste una buena idea, por esto ya veré cómo lo incluyo, pero no necesitas más que instalar en Linux, es muy sencillo, por ejemplo, es apt-get install servidor web, o sea, en el caso de que quieras instalar Apache, apt-get install FTP server, o sea, es muy sencillo instalar un servidor en una máquina con Linux. Y más si tienes, por ejemplo, una distribución como Ubuntu Server, va a ser muy sencillo que puedas instalar distintos servicios. Eso ya lo mapeas en tu router. Esa es la cuestión donde le dije, donde más las personas fallan. Si no tienes una conectividad como ADSL, un buen internet que te permite ese ruteo, ese mapeo de puertos, va a ser muy difícil que puedas tener un servidor. Pero todos pueden tener un servidor. Nada más no lo hagan en su laptop. Tengan en cuenta eso. Tengan mejor ahí una máquina que pueda estar prendida 24/7 porque es el éxito de un servidor. O sea, un servidor no está prendido solamente de 1 a 5 de la tarde, tiene que estar prendido 24/7, 365 días del año. Se los puedo constatar, nuestra página de la OME tiene 10 años, una década arriba y activa y existe la posibilidad, o sea, eso es un servidor, tener un servicio todo el tiempo. Ok, no importa la distribución o organización de la red, sino más bien el manejo de las herramientas y configuración de las redes. Como dijiste, el uso de Meterpreter o tenerlo en modo puente. Sí, voy a complementar un poco lo que acabas de decir. Sí, o sea, estoy tratando de dar a entender que cuando la gente dice, es que lo que acaba de mostrar el ponente, pues porque está en su casa, ¿no? Tiene sus computadoras, es hacker, pues obviamente se puede meter. Eso es algo totalmente erróneo. Simplemente yo no he configurado quizá mi router para mapear esos puertos, pero si ya te funciona una red LAN, estás teniendo problemas para sacarlo hacia el Internet, no tiene necesariamente que ver con Kali Linux o con que no sepas usar la herramienta. Yo siempre le recomiendo hacer sus captures de flag o su laboratorio de pen testing local. O sea, si tengan su laboratorio en VirtualBox, para que sepas que si este IP se está comunicando con ese IP, te funcione bien, bajes la latencia. Pero cuando ya eres un usuario más avanzado o tienes mayores necesidades, yo, por ejemplo, como ponente, yo no puedo hacerlo todo en VirtualBox porque me colapsa el streaming, me colapsan otras cosas y saturo tanto de RAM. Yo sí necesito tener 2 o 3 servidores físicos que me ayuden a complementar esto y no todo tenerlo corriendo en una misma máquina y así evitar la saturación y darles una mayor calidad. Gracias por tu comentario. Hacemos esto con mucho gusto. Mediante Linux, ¿cómo cambiar nuestra MAC address? ¿Sí funciona? ¿Cómo hacerlo permanentemente? Sí, el comando que se utiliza es Mac Changer, o sea, Mac Changer va junto en Linux. Eh, hacerlo de manera permanente? Tiene que ver más con tocar ahí unas cuestiones del kernel y tocar unos archivos de configuración, pero cada que reinicies la máquina, hasta ese momento vuelve a agarrar la NIC original. Entonces, sí tengan cuidado, muchas veces pasa que cambio la MAC address, no he reiniciado, hago alguna cosa y resulta que estoy baneado, estoy haciendo algo. Entonces, pues, reinicias la máquina, vuelve a agarrar tu MAC address original, pero incluso puedes hacer cierta customización para que cada que reinicies automáticamente corra con un proceso, un cron o algo así y te cambie la MAC address desde el buteo antes de que tú empieces a navegar o empieces a hacer interacción con otros sitios. Eso pues ya te da mayor nivel de anonimato. Ok, muchas gracias. Tengo muchas preguntas. Veré si puedo alcanzar a contestarlas todas. Esto más bien lo voy a corregir un poquito.
Entonces, para atacar una IP que está en otro país, por ejemplo, o que está fuera de nuestra LAN, debemos conectarnos a un tracer. No, 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 esto sí no se entendió muy bien. No ocupas conectarte a ningún lado. O sea, tú configuras en tu router, depende cómo hagas la shell. Si la shell es directa, no ocupas nada. Si es una shell bind, si es una shell reverse, una shell de reversa, ahí sí ocupas tú abrir los puertos en tu router para que esa persona se pueda conectar. Eso tiene que ver mucho si la conexión es bind o si la shell es reversa. Pero en ambos casos es una configuración más de networking. No tienes que ponerle una IP o tienes que decir que esto va por IP versión 6 o esto va por IP versión 4. De hecho, si no lo saben, la mayoría de los sistemas operativos actualmente ya hacen esa cuestión de traducir la IP versión 4 y la IP versión 6 de manera transparente. O sea, tú si en ese momento tienes Windows 10, lo más seguro es que ya tengas todo habilitado para interactuar con IP versión 6, que es la nueva versión del protocolo, y esto lo hacen porque ya en IP versión 4 nos quedamos sin IPs, nunca le calcularon que fuera a crecer tanto esto, entonces IP versión 6 es para aumentar el número de dispositivos, incluso a millones de dispositivos que se pueden llegar a interconectar. Ok, la IP del proveedor de correo debe ser igual a la IP del ISP de servicios. No, 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 no. Eso tiene que ver con otra cosa. Esas son entradas DNS. Hay unas entradas que se llama MX, que se llama Mail Exchange. Cada que tú configuras un servidor de correo electrónico, tienes que dar de alta en Internet una entrada DNS de MX para tu correo. Entonces, los correos son entradas MX. Esto sirve para... Y puedes tener tu correo electrónico, lo puedes tener en una IP en China y la página web, o sea, la página web de la OME la puedo tener aquí en un servidor en México y mi correo de la OME lo puedo tener en Asia. O sea, eso no hay ningún problema. Eso tiene que ser con la cuestión de los DNS. Cada que tú tienes un dominio, tienes varias entradas, varias cosas que le puedes configurar a este para que, no sé, el servicio www vaya a algún lado, cierto subdominio no vaya a la IP principal, sino que vaya a otra, etcétera. Demasiadas preguntas, muchas gracias. ¿Quieren la playera por ahí? Muchas gracias. Y bueno, ok, ¿cuál recomiendas? ¿IP versión 4 y IP versión 6? Tener configurado en la máquina. Como lo mencioné, esto ya acá se hace de manera transparente. Yo por cuestiones de configuración ya tengo las dos, porque necesito probar a veces las herramientas de pen testing que corren para IP versión 6. Hay unas de Hacker Choice, que es un grupo de hackers que hacen muchas herramientas para IP versión 6. Para mí es importante tener mis laboratorios que soporten IP versión 4 y IP versión 6, así puedo testear los dos protocolos. Bueno, pues muchas gracias. Espero les haya gustado esta emisión. Nos vemos en la que sigue. Hasta la próxima.